Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En el tutorial de hoy aprenderemos a tejer estos lindos llaveros de rosita. Son un proyecto súper fácil en el que gastamos muy poco material y lo podemos tejer en menos de 20 minutos. También quería invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. También los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, que en todas aparezco como Crochet Love Cali. Y ahora sí, vamos a ver qué materiales vamos a utilizar para este tutorial. Vamos a utilizar dos colores, yo en mi caso estoy utilizando rosado para los pétalos y este verde para la hoja y la parte de atrás de la rosa. Voy a tejer con una aguja de 2.20 milímetros. Utilizaré un llaverito de estos que tienen mosquetero y como herramientas básicas tijera, aguja lanera y un marcador de punto. Y también utilizaré silicona líquida, pero esta es opcional. Vamos a empezar a tejer con el hilo de color rosado o con el hilo que hayan elegido para tejer los pétalos de la rosa. Y vamos a montar un nudo deslizado en nuestra aguja. Ahora vamos a tejer una cadena de 45 puntos. Una vez que tengamos nuestros 45 puntos, vamos a empezar a tejer como tal los pétalos de la rosa. Para esto vamos a saltarnos, vamos a contar desde la aguja 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto número 6 vamos a tejer un punto alto. Aquí en este punto número 6 tejemos un punto alto y aquí hemos formado el primer grupo que consta de 3 puntos cadena que cuentan como un punto alto y estos dos de separación. Ahora vamos a tomar lazada y vamos a contar en la base 1, 2 y en el tercer punto vamos a tejer un punto alto. Ahora vamos a tejer dos cadenas de separación y tomamos lazada nuevamente y aquí en donde tejimos el punto alto anteriormente, en este mismo punto vamos a tejer nuevamente un punto alto. Y así hemos formado el segundo grupo, que sería este, que está conformado por un punto alto, dos puntos cadenas de separación y nuevamente un punto alto. Ahora vamos a repetir y contamos 1, 2 y en el tercer punto vamos a tejer un punto alto. Aquí separamos con dos cadenas y en este mismo punto en donde tejimos anteriormente el punto alto, ahí mismo vamos a tejer nuevamente un punto alto. Y hemos formado otro grupo, vamos a repetir lo mismo. Otra vez tomamos lazada, contamos 1, 2 y 3 y en este punto vamos a tejer un punto alto. Separamos con dos cadenas y en el punto en donde tejimos el punto anterior, el punto alto anteriormente que es aquí, vamos a tejer nuevamente un punto alto. Y esta es la secuencia que vamos a repetir por todos estos puntos que nos sobran aquí de cadena. Vamos a hacer siempre un punto alto, separamos con dos cadenas y nuevamente ahí mismo vamos a tejer un punto alto. Luego para repetir la secuencia contamos 1, 2 y en el tercer punto volvemos a repetir la secuencia. Por aquí ya he terminado esta vuelta, miren cómo queda. Tienen que terminar con 14 de estos tipos de abanicos, miren, salen en total 14. Ahora vamos a empezar la siguiente vuelta y para esto vamos a girar nuestro tejido. Este es el derecho y lo giramos para que nos quede el revés. Y aquí en estas separaciones, que es donde nos quedan las dos cadenas, vamos a tejer 5 puntos altos. Aquí llevo 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es que aquí en esta separación vamos a tejer
un punto bajo. Y así esta va a ser la secuencia que vamos a repetir. Ahora aquí en donde nos quedaron las dos cadenitas de separación entre los puntos, vamos a volver a tejer nuestros 5 puntos altos. Aquí llevo el primero, el segundo punto alto, tercer punto alto, cuarto punto alto y el quinto punto alto. Ahora nos corresponde tejer un punto bajo justo aquí. Y ahora empezamos nuevamente. Aquí en donde nos quedan las dos cadenitas de separación, vamos a tejer 5 puntos altos. Aquí llevo 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Ahora aquí vamos a tejer un punto bajo. Y esto es lo que vamos a repetir. Vamos a ir repitiendo esta secuencia. Aquí entre las dos separaciones que nos quedan con dos cadenas vamos a tejer 5 puntos altos. Y aquí en esta separación vamos a tejer siempre un punto bajo. Entonces continuamos tejiendo todo esto hasta finalizar. Y así es como nos debe quedar. Por aquí estoy tejiendo el último grupo de 5 puntos altos. Y ahora voy a tejer dos cadenas. Y las voy a unir aquí mismo dentro de las dos cadenitas y tejo un punto deslizado. Ahora vamos a cortar la hebra y a dejarla bastante larga porque con esta vamos a coser luego. Ya podemos sacarla del tejido. Y así es como nos queda la base para armar nuestra rosita. Vamos a enhebrar la aguja con la hebra que dejamos larga de lo que acabamos de tejer. Y ahora vamos a empezar a armar la rosa. Siempre desde la hebra, o sea que la hebra sea por donde iniciamos. Donde queda la hebra suelta es por donde vamos a iniciar a enrollar. Y con el revés mirando hacia adentro. Perdón, con el derecho mirando hacia adentro y el revés hacia afuera. Así ella solita va a ir dando la forma porque el tejido como va aumentando entonces va quedando un poquito circular, entonces es mucho más fácil armarla. Entonces esto es lo que debemos ir haciendo mientras cosemos. Entonces ahora sí vamos a ir a empezar dándole costura a medida que vamos enrollando la rosa. Miren, con el revés hacia afuera y el derecho hacia adentro. Vamos a ir doblando el tejido para ir formando la rosa. Vamos girando y vamos tomando puntadas, le vamos dando puntadas con nuestra hebra para que se vaya asegurando. Yo lo voy haciendo de a poquitos para asegurarme de que me quede todo bien cosido y luego no se me vaya a soltar. Y miren que yo la costura la voy haciendo sobre la cadena para que me quede mucho más prolijo y luego no hayan puntadas que hagan que la flor me quede deforme. Por aquí ya estoy terminando de hacer la costura. Y lo que voy a hacer es pasar luego
atravesando de un lado hacia otro para asegurar todas bien, o sea, que todo lo que acabamos de enrollar quede bien asegurado. Y ahora sí, ya hemos terminado la rosa. Voy a pegarle una última puntada aquí en esta parte que es donde he finalizado de enrollar la pieza, para pues que no quede, para que no quede como ese desnivel ahí tan marcado. Entonces voy a darle costura aquí. Y ahora sí puedo perder la hebra hacia adentro. Así es como nos queda la rosita. Y ahora vamos a tejer la parte de atrás, que es con el color verde. Vamos a empezar tejiendo un anillo mágico. Vamos a tejer 2 cadenas de altura, 1 y 2. Y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 20 puntos altos. Nos vamos a ir tejiendo solamente nuestros puntos 20 altos dentro de este anillo mágico. Por aquí llevo 2, 3, 4, 5 y así hasta completar los 20 puntos altos. Aquí ya he finalizado de tejer los 20 puntos altos y ahora sí puedo cerrar el anillo mágico. Jalamos fuerte de la hebra para que quede bien asegurado y bien cerrado. Y ahora yo aquí había puesto un marcador de puntos en el primer punto para no perderme, y en este punto que estaba marcado, que fue el primero que tejí, vamos a tejer un punto deslizado. Ahora vamos a empezar a tejer como los piquitos. Entonces vamos a tejer 6 cadenas de altura. Nos saltamos justo esta última cadena que tejimos y en la siguiente vamos a tejer un punto deslizado. Ahora vamos a continuar con un punto bajo. En el siguiente punto vamos a tejer un punto medio alto. Luego pasamos al siguiente punto y tejemos un punto alto. Y en este último vamos a tejer un punto alto doble, sacamos por la primera hebra, luego pasamos las otras dos y luego estas últimas dos. Ahora en la base vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto punto vamos a tejer un punto deslizado y así hemos formado el primer pico. Ahora vamos a tejer nuevamente 6 puntos cadena. Cuando tengamos las 6 cadenas vamos a saltar nuevamente el último punto que tejimos y en el siguiente tejimos un punto deslizado, pasamos al siguiente punto, tejemos un punto bajo, en el siguiente punto tejemos un punto medio alto, en el siguiente un punto alto y en el último un punto doble, que es que pasamos por la primera, luego vamos a cerrar las siguientes dos y por último cerramos estas dos que nos quedan juntitas. Ahora vamos a contar 1, 2, 3 y en el 4 vamos a tejer un punto deslizado y así vamos a ir formando los piquitos. Nuevamente volvemos a tejer 6 cadenas, 6 puntos cadenas, saltamos el último que tejimos y en el siguiente, que sería aquí, vamos a tejer un punto deslizado. En el siguiente punto tejemos un punto bajo, en el siguiente un punto medio alto, en el siguiente un punto alto y en el siguiente un punto doble alto. Sacamos por la primera, luego por las siguientes dos y luego cerramos las últimas dos, contamos en la base 1, 2, 3 y en el 4 vamos a tejer un punto deslizado. Esto lo vamos a repetir 2 veces más y ya continuamos. Por aquí estoy haciendo el último pico y lo voy a cerrar justo aquí. Aquí voy a tejer el punto deslizado y ya hemos terminado
la parte de atrás de la rosa, cortamos la hebra, la dejan larga si ustedes quieren coser, pero yo en mi caso simplemente la voy a pegar con silicona porque se me hace mucho más fácil hacerlo de esta forma. Entonces, en caso de que vayan a coser, ya saben, la dejan bastante larga. Yo aquí simplemente voy a enhebrar mi aguja para perder esta hebra y asegurar de que no se me vaya a zafar luego. Entonces la voy a pasar a la parte del revés del tejido y por estos puntos la pierdo. Y ya puedo cortar la hebra porque no la voy a utilizar más. Corto esta también. Y así es como nos queda la parte de atrás de la rosa. Salieron 5 piquitos y vamos a poner ahora los pétalos. Vamos a ponerle pegamento. Yo le pongo una buena cantidad de pegamento silicona fría y ya simplemente voy a poner la pieza que son los pétalos así encima, y esta parte que es como el desnivel donde terminamos de enroscar la pieza tejida la voy a poner sobre uno de los picos para que se disimule un poquito el desnivel. Y listo, la vamos a dejar secar para continuar tejiendo la hoja. Para la hoja volvemos a tomar nuevamente el color verde y vamos a tejer 9 cadenas, bueno, una cadena de 9 puntos. Ahora nos vamos a saltar el último que tejimos y en el siguiente, que sería este, vamos a tejer un punto bajo. Ahora en el siguiente punto vamos a tejer un punto medio alto y en los próximos 4 puntos vamos a tejer 4 puntos altos. Aquí llevo un punto alto, me paso al siguiente punto y tejo el segundo punto alto, me paso al siguiente punto y tejo el tercer punto alto, y ahora en el siguiente punto voy a tejer nuevamente un punto alto para completar los 4 puntos altos que debía tejer. Entonces aquí llevo un punto bajo, un punto medio alto y 4 puntos altos. Ahora vamos a tejer un punto medio alto y en este último punto que me queda voy a tejer 3 puntos bajos en este mismo punto, es decir que vamos a tejer un aumento triple. Aquí he tejido los 3 puntos bajos solitos en este mismo punto y ahora vamos a empezar a tejer por el otro lado de la cadena. Entonces en el siguiente punto vamos a tejer un punto medio alto. Ahora continuamos tejiendo 4 puntos altos, 4 puntos altos. Aquí llevo el primero, el segundo, el tercero y el cuarto punto alto. Ahora vamos a tejer un punto medio alto y en este último punto vamos a tejer un punto bajo. Y para cerrar vamos a tejer un punto deslizado en este que fue el primer punto que tejimos al iniciar esta vuelta. Ahora vamos a tejer una cadena, 2 cadenas y nos pasamos al siguiente punto y tejemos un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir por toda esta vuelta. Vamos a tejer 2 cadenas, pasamos al siguiente punto y tejemos un punto bajo. Nuevamente 2 cadenas, nos pasamos al siguiente punto y tejemos un punto bajo. Entonces vamos a ir haciendo esto por toda la vuelta hasta llegar al otro lado del tejido. Simplemente nos vamos a ir tejiendo 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo y así hasta finalizar.
por aquí ya terminé de tejer la segunda vuelta y aquí en este punto de la mitad para cerrar voy a tejer un punto deslizado y ya podríamos cortar la hebra dejándola lo suficientemente larga para para enhebrar la aguja y perder la hebra. Vamos a enhebrar nuestra agujita y vamos a pasar esta hebra hacia la parte de atrás y por el lado del revés simplemente voy a introducir la aguja por cualquier punto y la voy a perder. Y una vez que hayamos perdido la hebra ya podemos cortarla. Vamos a cortar también esta hebra aquí que no la vamos a utilizar. Y nos queda lista la hojita. Ahora vamos a poner el llaverito. Yo utilizo de estas arandelitas. Y ya con un alicate luego me ayudo para poder cerrarla. Y para poner la hojita la voy a poner acá en esta de la parte de arriba. Voy a ayudarme con un alicate para poder abrirla. Y aquí vamos a poner la hojita. Simplemente vamos a pasar por uno de los puntos. O sea, vamos a atravesar la hojita por cualquiera de los puntos. Y ahora vamos a cerrar. Y así finalizamos por completo este proyecto tan lindo y tan fácil de tejer. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like al video y dejar un comentario bonito ya que me ayuda mucho. También si se animaron a tejerlo pueden etiquetarme por mis redes sociales, ya saben que me encanta ver sus trabajos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima.